requiere un poco más de tiempo y se las puedo contestar al final, si necesitan. Bien, ¿dónde entramos entonces en todo este lío de disciplinas de datos? Hay una separación que me parece bastante interesante que tiene que ver con la toma de decisiones, para ordenar un poco las ideas. Hay como tres grandes aventuras, de alguna manera, y uno las puede ordenar perfectamente desde el punto de vista de toma de decisiones. La más conocida, la que está de moda, la que todo el mundo te dice que quiere tener un proyecto vinculado con, es la de Machine Learning, que es sencillamente la avenida o el camino en el que entras cuando tenés que tomar decisiones que son un montón, y por lo tanto no es posible que haya una persona tomándolas, y además son decisiones que son o que dependen de reglas complejas que incluso quizás no conocemos. Un poco el problema es, no sabemos bien cuál sería la regla que indica una decisión determinada en una situación determinada que deberíamos seguir, y nos gustaría aprenderla de alguna manera en base a datos. Esa va a ser, si quieren, la disciplina que está de moda. Y para terminar de ordenar ideas de qué es esto de aprender las reglas en base a datos, les voy a hacer un pequeño ejemplo. Y para eso voy a cortar un segundo mi cámara y aparecer desde una página web. Voy a sacar la cámara, así puedo usar la cámara desde otro lado. Y vamos a aparecer en un segundo en la cámara web dentro de este sitio web. Imagínense una tarea sencilla en principio, separar imágenes. La tarea consiste en separar imágenes. Es un mundo post-coronavirus, apocalíptico, donde va a haber dos tipos de imágenes nada más. En unas está mi cara y en otras, nada, está la pared que está detrás. Inicialmente yo no conozco las reglas para resolver esta tarea. Si conociera las reglas, es cuestión de escribir las reglas en algún lenguaje y ya va a estar resuelto el problema. ¿Cómo voy a querer aprender las reglas? En base a ejemplos. Entonces voy a generar algunos ejemplos en los que, por ejemplo, me estoy sacando fotos ahora, más o menos 24 fotos. Y después voy a decir, bueno, no, esto es un grupo de imágenes, el otro grupo de imágenes van a ser las imágenes donde no está mi cara. Voy a tratar de moverme lo máximo que puedo, como para alejarme un poco, y voy a sacar más o menos 20 y pico de imágenes del otro tipo. De repente tengo dos grupos de imágenes. Y la tarea es separarlas de forma automática, sin que alguien tenga que estar chequeando qué es esa imagen nueva. Y el problema es que yo no sé las reglas. Si les pregunto ahora, bueno, pero ¿cuál es la regla dado un input que va a ser una imagen? Y piensen que la imagen la podemos pensar con un montón de puntitos que tienen, un montón de píxeles que tienen cierta coloración. Yo te pregunto, ¿cuáles son las reglas para resolver la tarea? La verdad que no las sabemos. Tendríamos que ponernos a pensar, concentrarnos mucho. Y bueno, quizás llegamos a deducir algo que aplica a lo sumo para este caso. Ni siquiera llegamos a entender bien cómo nosotros resolvemos esa tarea. Si nosotros supiéramos cómo resolvemos este tipo de tareas vinculadas con la percepción, por ejemplo, podríamos escribir las reglas en algún lenguaje. El tema es que no lo sabemos, y ahí es donde entra Machine Learning a ayudarnos. Fíjense que las barreras de tecnología para hacer esto son muy bajas. Me acabo de generar un dataset sacándome fotos, voy a apretar un botón y esencialmente se van a probar, se van a hacer competir distintas reglas entre sí. Esas reglas lo que van a hacer es tratar de resolver la tarea. La tarea consistiría en separar más o menos bien cuál es la imagen que estoy pasando. Y ahora de repente tengo como output de mi ejercicio cierto conjunto de reglas. Y ven que aparecía del lado derecho. Lo que está apareciendo en el lado derecho es el feed en vivo de la cámara nuevamente. Y abajo dice clase 1, clase 2, 100% de chance. Y si yo me empiezo a alejar un poquito, ven que eso se da vuelta hasta que aparece 100% de la clase 2. ¿Qué es eso esencialmente? Que el input nuevo que yo estoy pasando, esta foto nueva que estoy pasando ahora, está tratando de ser clasificado en alguno de estos dos grupos. ¿Cómo? Si yo nunca dije las reglas para hacer la clasificación. Bueno, porque acabo de entrenar un modelo, y cuando piensen en el modelo, el Machine Learning un modelo es un conjunto de instrucciones que se aprendieron en base a un proceso de probar distintas instrucciones candidatas a resolver la tarea sobre un grupo particular de ejemplos. Entonces fíjense lo que se hace en Machine Learning. En última instancia es, yo no sé las reglas, quiero que las reglas sean el output del ejercicio, entonces voy a generar ejemplos, de alguna manera. Ejemplos donde la tarea está bien resuelta. Estaríamos todos de acuerdo en que en el grupo de imágenes de arriba está mi cara y en el grupo de imágenes de abajo no está mi cara. El problema es que yo quiero escribir reglas de forma automática que permitan generalizar. Yo ahora de repente vuelvo a aparecer, estoy mandando una foto que es nueva, que no es exactamente igual a ninguna de las anteriores. ¿Sí? Puedo aparecer saludando, incluso ven que aparece en 100%, yo no estaba saludando en las imágenes de arriba. Con lo cual lo que acabo de hacer es aprender las reglas que resuelven la tarea sin saber cuáles son esas reglas en base a un grupo particular de ejemplos. Ese es como el primer punto. Vamos a aprender en base a ejemplos. Lo que yo puedo aprender de alguna manera está limitado por esos ejemplos con los que cuento. Si yo hubiera tratado de entrenar un modelo que separa en dos grupos, fotos con mi cara y fotos sin mi cara, y solamente tenía ejemplos de uno de esos grupos, fotos con mi cara,
por supuesto que no iba a salir bien el ejercicio. ¿Por qué? Porque nunca te había dado la chance de aprender. Si nunca te di ejemplos, ¿cómo vas a aprender a separarlos en dos? Y fíjense que un poco lo que se puede llegar a aprender está de alguna manera limitado por el input o el inicio del ejercicio que tiene que ver con los ejemplos que generé, de alguna manera. Yo dije que había dos grupos de imágenes. Si después en el mundo real hay más de dos grupos de imágenes, en los que yo tengo que poder separar las cosas, bueno, mi modelo nunca va a poder separar en tres grupos distintos, absolutamente nada, porque yo le conté que en el mundo había dos grupos de imágenes. Insisto, un mundo apocalíptico post-coronavirus donde hay solamente dos tipos de imágenes. Ahora, ¿cómo se eligen estas reglas que compiten entre sí? Bueno, hay que poner un criterio. Hay que ponernos de acuerdo en algún criterio con el cual les vamos a poner un puntaje. En este ejemplo de recién, que no tiene ninguna consecuencia, más allá de que yo me ofenda si el software no reconoce mi cara, probablemente equivocarme diciendo que en una foto de ejemplo no está mi cara. Fíjense que hay como dos formas de equivocarnos en esto, ¿no? Yo podría equivocarme pensando que... A ver, ¿tengo para anotar? Sí, por supuesto. Nunca usé el lápiz de Webex, siempre descubrimos algo nuevo. Imagínense que yo tengo dos formas de equivocarme, esencialmente. Yo podría hacer como una especie de tabla de 2x2, donde digo qué es lo que predice el modelo, está mi cara o no está mi cara, y después está lo que dice la realidad, ¿no? Esto es lo que diría un modelo y esto es lo que diría la realidad. El modelo puede decir lo que quiera, después tenemos que ver si coincide con la realidad. Un poco la intuición es, ¿y pero dónde me estoy equivocando si yo trabajo de esta manera? Y parecería que si yo dije que había una cara y había una cara, está ok, y si yo dije que no había una cara y no había una cara, también está ok. Y bueno, cuando caiga fuera, voy a estar equivocando, porque dije que yo estaba y no estaba, o al revés. Bueno, ¿qué métrica le ponemos a este problema? Y qué sé yo, la verdad que parecería que a mí me da lo mismo si a mí me cuentan dos métricas, dos reglas, y me dicen, mira, una separó bien 95 de cada 100 fotos, pero esas 5 que se equivocó, parece que metió 3 casos ahí arriba y 2 casos acá abajo. Parece que eso me daría lo mismo en principio que la situación en la que yo tenga otra regla, que también de 95 de cada 100, y que tenga errores quizá un poco distintos. Quizá puedo tener 2 errores acá abajo y 3 errores acá. Para este problema sencillo, parece que me da lo mismo. Ahora, en un montón de problemas, no me va a dar lo mismo. Si yo tengo que hacer, por ejemplo, una detección de si un equipo va a fallar o no va a fallar en cierta ventana de tiempo, probablemente no me dé lo mismo equivocarme diciendo, mira, el equipo no falla y que termine fallando, porque voy a tener un problema, una disrupción en la capacidad de proveer un servicio, etcétera, que el otro error, que consistiría en decir, va a fallar, con lo cual tenemos que ir a hacer algún tipo de mantenimiento preventivo, hacer el mantenimiento, pagar un costo por hacer ese mantenimiento, y que después no pase nada o no hubiera pasado nada porque el equipo no iba a fallar. Tenemos que empezar a pensar cómo vamos a medir el éxito, porque esencialmente si yo escribo mal la forma de armar el puntaje para comparar soluciones de mi proyecto, o el output de mi proyecto, que van a ser esencialmente instrucciones, va a ser cualquier cosa, no me va a servir. Si yo me equivoco o no discutimos lo suficiente, porque lo que suele pasar es esto, uno a veces confunde lo que es una métrica de la gente del mundo de Machine Learning, que son métricas para hacer competir reglas, con cuál era el objetivo real de las operaciones que yo quería impactar. Con lo cual hay que hacer una traducción ahí de, tenemos un objetivo que puede ser bajar los gastos de mantenimiento por fallas que se pueden prevenir a tiempo, ese puede ser el objetivo. Después tenemos que pensar cuál es la métrica de un modelo. Un modelo se puede entrenar básicamente marcándole los errores, y los errores acá consisten en, me dijiste que el equipo se rompía y no se iba a romper, o el otro caso, que es, no me dijiste que se iba a romper y se terminó rompiendo, y de alguna manera tendríamos que poder pensar los costos. Probablemente en un caso de mantenimiento preventivo no me den lo mismo 2 reglas que de cada 100 casos identifican correctamente 95, pero que se equivocan de forma distinta, que una de esas reglas manda 3 casos erróneos a cierta combinación de predicción y lo que era el mundo real, y otra regla que manda al revés sus errores. ¿Por qué? Porque probablemente haya un error que es más costoso que el otro, que me duele más que el otro. Es lo mismo que cuando un banco está viendo cómo asigna crédito. Probablemente para un banco darle un préstamo a una persona que no le paga es más doloroso en términos económicos que no dárselo a una persona que te hubiera pagado. ¿Sí? Esa misma lógica funciona en un montón de problemas de operaciones y demás, donde vos tenés que tratar de optimizar ese funcionamiento, el mantenimiento preventivo, etc. ¿Qué tenemos hasta acá entonces? Machine Learning es aprender en base a ejemplos. Para aprender en base a ejemplos tengo que hacer competir reglas, esencialmente, y tenemos que invertir mucho tiempo en entender cuáles son esas métricas, esa forma en la que vamos a medir el éxito o no del proyecto.
¿Por qué? Bueno, porque si elegimos mal esa métrica, casi que perdimos el partido si elegimos mal la métrica. Esencialmente las reglas que encontremos después van a ser las reglas que mejor cumplen con el objetivo que vos planteaste. Si ese objetivo está mal planteado, las reglas no te van a servir. Y hay un tercer punto que es importante. Nosotros recién hicimos un ejemplo con unas imágenes. Yo les dije, bueno, imagínense que tuviera 100 fotos y entonces aplico una regla y 95% de esas fotos terminan siendo bien separadas. Las aplicaciones de este tipo de técnicas no nos preocupa tanto cómo nos va sobre las observaciones que ya se vieron, sino sobre las observaciones que van a venir. Es como cuando quizá alguno de ustedes estudiaba en la facultad y tenía una materia que se rendía con choice. A vos te daban una especie de simulacro de examen, te lo hacías en tu casa, una larga lista de preguntas y respuestas. Vos te ibas a tu casa contento, ¿no? Con un fin de semana largo, con una larga lista de preguntas y respuestas. O sea, vos tenías una tablita, por decirlo de alguna manera, con un montón de preguntas y respuestas. Vos usabas esas preguntas para supuestamente aprender de esa materia. Por supuesto que aprender quería decir, y trataba de hacer la pregunta y miraba cuál era la respuesta. Y después llegaba un momento que se te acababa el tiempo, como para todo, y tenías que ir a dar el examen. Y antes de ir a dar el examen, vos te podrías cuestionar y decir, si yo mido o trato de entender cómo me va a ir ahora en el examen, usando de vuelta las preguntas que ya usé para estudiar, me parece que esa estimación va a ser un poco optimista, porque de alguna manera, si yo me vuelvo a hacer las preguntas que ya me hice o que ya utilicé a la hora de aprender, las respuestas hasta casi me animaría a decir que muchas veces te las sabes de memoria, si no había demasiadas preguntas. Entonces en ese momento te hubiera venido bien quizá haber separado inicialmente alguna parte de esa lista de preguntas, una parte que podemos pensar como que la sacamos al azar de esa larga lista de preguntas, para dejarme esas preguntas y respuestas por separado, y antes de ir a dar mi examen, por ejemplo, poder hacerme una autoevaluación con esas preguntas. Y ahí sí decir, mira, con estas preguntas que no vi nunca, me fue pésimo, no sé si me presento. ¿Sí? Esa es un poco la lógica. En Machine Learning pasa lo mismo. Yo no estoy pensando en cómo me fue con observaciones, cómo le va a una regla elegida, con observaciones que ya vi para aprender. Estoy pensando o estoy preocupado por cómo le va a ir a esa regla cuando la saque al mundo. Y cuando la saque al mundo quiere decir cuando esa regla tenga que hacer predicciones sobre observaciones, sobre preguntas, que al igual que en el examen de la facultad son del mismo tema, pero no son exactamente la misma, salvo que el curso sea muy malo, no eran exactamente la misma, eran ligeramente distintas. Eso generaba una complejidad que tenía que ver con que vos tenías que poder generalizar. No importaba si te habías memorizado las 50 preguntas de muestra, importaba que puedas responder bien esas preguntas nuevas, que eran parecidas de alguna manera, pero eran distintas. Acá nos pasa lo mismo, por eso un tercer punto, luego de vamos a aprender con ejemplos, tenemos que definir bien la métrica de éxito para poder entrenar modelos distintos, un tercer punto es, bueno, ok, antes de sacar cualquier modelo al mundo, yo tendría que poder testearlo sobre observaciones que no vi a la hora de aprender, a ver cómo le va. Y si no da suficientemente bien, no lo deberíamos usar ese modelo, porque lo que nos interesa es la capacidad de funcionar bien sobre preguntas nuevas. Por supuesto que en el momento de hacer competir reglas y entrenar modelos hay un montón de cuestiones más que tienen que ver con cómo hacemos para estar seguros que esas reglas que están compitiendo entre sí no están memorizándose las respuestas de alguna manera. Eso se llama validación de modelos, es un tema un poquito más largo, pero la intuición es, queremos que funcione bien nuestro modelo sobre observaciones que no llegaron todavía, que no tuvimos. Y la forma de alguna manera de aproximar eso, de aproximar cómo nos va a ir, tiene que ver con guardarnos algunas preguntas y usarlas casi como un testeo antes de salir a la cancha. Cuarto punto, verán que la tecnología necesaria, al menos para casos que ya están bastante estudiados, no es demasiado compleja y no requiere invertir un montón de horas en escribir desde cero implementaciones de algoritmos. Habrán visto que resolvimos un problema de identificación o de clasificación de imágenes en 5 clics, y de hecho si yo hiciera un sexto clic y apretara el botón que dice exportar modelo, hasta me puedo llevar el código del modelo, se acaban de escribir las instrucciones. Con lo cual la barrera de tecnología es más baja, y voy a retomar esto un poquito más adelante, van a ver que hay un montón de soluciones actualmente que te simplifican, tanto desde el lado de la infraestructura que necesitas, como desde el lado de, bueno, pero ¿cómo tengo acceso a algoritmos de Machine Learning que ya estén implementados, que ya estén escritos en algún lenguaje, sin tener que escribirlo yo? Y eso tiene una respuesta por el lado de la tecnología, que es los proveedores de servicios de cloud te van a ayudar y mucho, y por el lado de la teoría tiene que ver con algo que se llama auto Machine Learning, que tiene que ver con
cómo hacer búsquedas de cuáles son esas mejores reglas de una forma casi automática, sin que requieras un conocimiento de alguien que se ponga a comparar esas performances o a pensar cuáles podrían ser soluciones a determinado problema. ¿Qué requiere, sin embargo, todo eso para salir bien? Plantear bien la pregunta a resolver, y eso implica terminar con una métrica de modelo que sea la apropiada. Uno puede tener acceso a un proveedor que te resuelve todo el problema de la implementación y te resuelve todo el problema de la infraestructura, pero si pones mal la métrica del modelo, aunque tengas todo eso resuelto, no te va a servir el output de ese proyecto. Así que hay que tener mucho cuidado con ese punto también. Ese punto de las tecnologías era como el cuarto punto que les quería comentar, además de aprender con ejemplos, definir la métrica, esta idea de las preguntas para testear, porque nos interesa cómo nos va en el mundo y no cómo nos va con preguntas que ya vimos. Voy a salir un segundo de esta página web y vuelvo a aparecer ahí en la cámara de Cisco, de Webex, perdón. Ahí va, dame un segundo. Y con el lápiz, primera vez que uso la aplicación esta con el lápiz, listo. Ahí debería volver a aparecer, sí, ahí volvió a aparecer. O ya. Entonces, estábamos en cómo ordenar un poco estas disciplinas de datos, charlamos un poco de qué es Machine Learning, pero hay otras. ¿Cómo caes en un proyecto de Machine Learning? Bueno, caes porque alguien se dio cuenta de que había un problema, generalmente, porque había un interés del lado de la organización de mejorar, por ejemplo, alguna métrica. La métrica podía ser los costos de mantenimiento de una red de distribución de agua o el costo que tiene una entidad financiera por dar préstamos que después no se pagan y que implican una pérdida financiera. Con lo cual, parece que todo arranca en realidad por la rama de la derecha, que es la rama de quizá todavía no estoy tomando ninguna decisión, estoy tratando de entender lo que pasa nada más. Y eso es lo que llamaríamos analytics. Analytics entendido como búsqueda de inspiración, que me lleva a encontrar un caso de uso. ¿Y cuál es la tercera pata de todo esto? La pata del medio, la pata de tengo que tomar decisiones, que en principio son pocas, y son decisiones en las que tengo incertidumbre, o sea, decisiones en las que no conozco todo lo que me gustaría conocer de ese problema. Bueno, esa es la pata de inferencia estadística, y eso me va a servir para un montón de cosas. Me va a servir para entender si mi modelo funciona, me va a servir también para optimizar un montón de decisiones del día a día. Piensen en cuestiones como campañas de comunicación, y esto va a ser el ejemplo que está un poco más adelante. Quiero contarle a la gente que tiene que lavarse las manos de cierta manera por el contexto de coronavirus. ¿Cuál es la mejor forma de mandar ese mensaje para hacer que la gente recuerde más todo ese proceso que le quiero proponer? Bueno, eso se puede plantear como una especie de experimento, en el que uno trata de aprender qué mensaje es más efectivo. Así que tenemos que charlar un poco de esa pata del medio. La intuición sería, vamos a usar de alguna manera Analytics para entender los casos de uso, para entender dónde puede llegar a haber una necesidad. Vamos a usar Machine Learning para resolver esa tarea cuyas reglas no conocíamos y llevarnos las reglas como output del ejercicio. Y vamos a usar inferencia estadística para hacer experimentos y entender si ese modelo que parece que funciona realmente funciona sobre observaciones nuevas, o para tomar algunas decisiones como muy de implementación de una estrategia como esta que les comentaba recién de qué pasa cuando tengo que elegir un mensaje en una comunicación, ya sea en un mail o demás, a un montón de usuarios a los que les quiero hacer llegar una idea. ¿Por qué todo esto es súper relevante para la industria del agua? Bueno, yo no vengo de la industria del agua, pero algunas cosas que sí conozco. Tenés esencialmente un recurso que todos sabemos que es súper escaso, tenés una infraestructura que es compleja, en la que en todos los países del mundo tenés pérdidas por diferentes motivos, y que esencialmente tenés una gran oportunidad de mejorar procesos, desde donde esté la organización ahora hacia donde podría estar, incorporando tecnología que te permita medir un montón de cosas que pasan en esa red de agua en tiempo real, y que quizá históricamente era más difícil de medir porque no existía la tecnología o era muy caro hacerlo, y hoy es mucho más barato hacerlo y es factible hacerlo. Cuando uno piensa en la industria del agua, quizá piensa que es una industria tradicional, pero ha habido otras industrias tradicionales que también se han, si quieren, adaptado a esta época y han incorporado tipos de proyectos que no eran tan comunes para ellos. Si uno piensa en la industria eléctrica, por ejemplo, la industria eléctrica tiene un montón de casos de uso de predicción de demanda con un nivel de granularidad muy importante en el tiempo y en el espacio, o sea, poder decir demanda no el agregado del sistema, sino de determinada zona particular dentro de mi red de distribución en un momento particular del tiempo. También tienen casos como de detección de pérdidas no técnicas, es una forma muy sutil de plantear problemas donde tenés pérdidas en tu red de distribución, porque tenés usuarios que no están pagando, esencialmente. Y algo de eso, o una adaptación de ese tipo de problemas, parece que se puede aplicar también en la industria del agua. Todo lo que tiene que ver con pronóstico de demanda, detección de fugas, detección de anomalías en esa red de distribución que eventualmente pueden dar lugar a algún tipo de evento
que implique frenar el suministro durante cierta cantidad de tiempo, o que ese suministro sea de menor calidad, hacer un mantenimiento no programado cada cierta cantidad de tiempo, sino un mantenimiento que sea predictivo en función de si yo espero o no una falla en cierta ventana de tiempo. Esos son casos de uso que existen en otras industrias, existen en la industria del agua, de hecho. Hay un montón de compañías que se han especializado en, de alguna manera, proveer servicios de gestión de infraestructura y que ahora han incorporado los equipos de datos a esas organizaciones. No voy a poner en los slides el logo de ninguna, así no pasamos el chivo de ninguna. Aclaro, no tengo ningún tipo de vinculación con ninguna de ellas, pero tampoco voy a poner los nombres, lo pueden googlear si quieren. Ahora, lo que es importante tener claro en todas esas aplicaciones es, ¿para qué usábamos Machine Learning? Bueno, para el caso en el que no conozco las reglas. Si yo tengo un grupo de gente que conoce o que tiene un modelo de cómo funciona una red de distribución de agua, no voy a tirar todo eso a la basura. La idea es que lo voy a integrar. Uno usa Machine Learning cuando no conoce las reglas para resolver un problema. No va a usar Machine Learning desde cero cuando tiene décadas de conocimiento técnico de cómo funciona un problema. El ejemplo típico de esto, que es divertido, es, imagínense que alguien decidiera tirar a la basura toda la física y empezar a rearmar todo en base a Machine Learning. No, nos vamos a sentar a observar y vamos a tratar de deducir todas las leyes de la física de nuevo en base a ejemplos. No tiene sentido. Entonces la idea es integremos, porque va a haber un montón de situaciones donde quizá los modelos de distribución de agua no me sirven para esa pregunta particular, o los puedo complementar. Quizá el output de un modelo de Machine Learning puede ser el input de un modelo físico que ya está estudiado y que tiene un fundamento teórico. No tenemos que tirar lo que ya estaba, sino complementarlo donde corresponde. Y en ese contexto, esencialmente, un poco para perderle el miedo, ¿qué era Machine Learning? Bueno, es una forma particular de hacer lo que se llama inteligencia artificial. Hay muchas formas de hacer inteligencia artificial. Si uno conoce las reglas y quiere escribir, como si estuvieran en Excel, un sí y luego tal cosa, es totalmente válido, porque también automatiza una tarea. Lo que tenemos que encontrar es cuál es la forma correcta de automatizar según la situación en la que estamos. Si no sabemos las reglas que resuelven cierto problema, vamos al mundo de Machine Learning probablemente. Ahora, si ya sabemos las reglas, porque tengo un modelo físico que me dice cómo funciona ese problema, usemos el modelo físico para resolver el problema. Bien, hasta acá, ¿cómo venimos? Tiempo, audio, todos los chequeos. Bien, sigo. Ok. Pasamos a la parte de pensar esto como un proyecto que tenemos que gestionar. Muchas veces escucho que alguien dice, no, bueno, un proyecto de Machine Learning tiene como output código, esencialmente. Si yo apretaba el botón de exportar modelo en la página web en la que estaba recién, hubiera traído un montón de código como output del ejercicio. Por lo tanto, esto debe ser un proyecto de desarrollo de software. Ese es como el análisis superficial. Pero la verdad que es un poco distinto, porque inicialmente en un proyecto de Machine Learning yo no tengo la menor idea de cuál va a ser el output. Yo no conozco las reglas. No te podría dar una especificación de lo que van a hacer esas reglas. Esencialmente las reglas son lo que voy a aprender del ejercicio, con lo cual eso me plantea una dificultad adicional. En un proyecto de software más tradicional, uno plantea un montón de funcionalidades de alguna manera, cosas que te gustaría que ese software haga de alguna manera. En un proyecto de Machine Learning planteas un objetivo, como vimos hace un rato, y se juega gran parte del resultado en ese objetivo que vos plantees, en si esa forma de medir, si tu modelo hace o no hace lo que vos querés, y que eso que vos querés que haga de alguna manera está asociado a algo que te pidió la organización, necesito que me ayudes a entender determinada falla porque me está costando un montón de dinero hacer los arreglos después. Necesito que ese objetivo del modelo esté alineado y que entonces entrenemos reglas que traten de resolver la tarea correcta. Si no, voy a entrenar de forma perfecta una regla que sirve para otra tarea que no era la relevante. Y esto lo veo un montón. A veces parece que para resolver bien este tipo de proyectos solamente necesitas a alguien que escriba código de muy buena calidad o alguien que sepa mucho de cómo modelar problemas matemáticamente y que entienda los detalles de cada algoritmo. La verdad que no es así, necesitas conocimiento del dominio también, porque si no te vas a equivocar. Conocimiento del dominio quiere decir entender si cuando nos equivoquemos en las predicciones y digamos que algo va a fallar y que no termine fallando, nos va a dar lo mismo o no, y por cuánto, si no nos da lo mismo, que el otro tipo de error que sería decir que algo va a fallar y que no falle. ¿Sí? No sé si los dije al revés, hay dos formas. Decir que algo va a fallar y que no falle, o decir lo contrario, decir que algo no va a fallar y que falle en ese momento. Pero bueno, después le darán replay al video. Con lo cual, es clave para todo esto poder armar, por ejemplo, una pequeña tablita de costos. Es decir, ¿cuánto me duele en plata, por ejemplo, cada uno de estos errores que yo puedo llegar a cometer? Porque después puedo rankear estas reglas en función de cuál es la que me minimiza de alguna manera
esos costos económicos de los errores. Y ese es el criterio. Si van a un libro de Machine Learning, va a haber como 50 hojas de métricas que no te van a servir para nada porque no reflejan los costos del problema que vos tenés delante. Y la única forma de entender los costos del problema que vos tenés delante es con conocimiento del dominio. Con lo cual, para cualquiera de estos proyectos seguro que vas a necesitar a alguien que entienda del dominio. Y este es un momento que es crítico, porque si uno, digamos, no sabe ni dónde está el arco, de alguna manera, difícilmente puede resolver el problema. Muchas veces el objetivo que se le pone a estos modelos es muy complicado, y tengo que poder de alguna manera ajustar bien esa métrica para que el ejercicio funcione, y que de alguna manera termino resolviendo una tarea que es la que me pidieron, o la que interesa a la organización. ¿Por qué se va a complicar esto en el camino? Esencialmente vas a aprender reglas del ejercicio, el output van a ser reglas. Esas reglas pueden funcionar muy bien con ciertos datos y muy mal con otros. Alguna vez escuché a alguien decir, no vamos a decir en qué contexto, en industria financiera, decir, bueno, vamos a comprar determinado banco porque tienen un buen modelo de scoring de clientes. Y uno dice, la verdad que el modelo que funciona para hacer scoring de riesgo de clientes en un banco puede no funcionar con los datos de otro banco. Porque lo que tenés son reglas que funcionan o no funcionan según los datos que vos pongas. En todo caso, uno podría decir, vamos a comprar determinada empresa porque tiene un equipo buenísimo que desarrolla este tipo de modelos, pero no por un modelo particular. Las instrucciones que resuelven el problema en un contexto pueden fallar en el otro. Y eso es una gran diferencia con un software tradicional. El software tradicional, si uno piensa en un CRM, va a funcionar. Una vez que vos lo integres en una organización, va a funcionar. No va a haber demasiadas cosas imprevistas que puedan ocurrir. Acá, esencialmente, tenés un problema que es una dependencia muy fuerte de los datos que encima van a cambiar en el tiempo. Si uno piensa, los datos con los que entrena un modelo generalmente son datos de una ventana de tiempo. Y a medida que pasa el tiempo, el mundo va cambiando, con lo cual los datos de input que vas a recibir en el futuro y sobre los cuales vas a tener que hacer predicciones pueden ser distintos. O la relación entre eso que vos querés predecir y lo que tenés para predecir también puede cambiar en el tiempo. Con lo cual estos proyectos van a tener un componente de experimentación bastante fuerte en el sentido de vamos a tener que ir haciendo pruebas a ver qué es lo que funciona o no funciona. Y la verdad que no sabemos inicialmente qué es lo que va a terminar funcionando. Y por eso es que va a ser muy difícil tratar de gestionar estos proyectos pensando, bueno, vamos a ser ágiles, tenés una semana para alcanzar determinado nivel de performance en tu modelo. Eso no se puede hacer, porque en una semana no tengo la menor idea hasta dónde voy a poder llegar. Lo que sí funciona es decir, bueno, ¿cuál es el mínimo aceptable de performance? Ok, tratemos en cierta ventana de tiempo de superar ese mínimo aceptable de performance para este problema, sabiendo que de acá a una semana vamos a estar, o deberíamos estar, en algún lugar entre ese mínimo de performance y la performance ideal, que sería conocer las reglas que resuelven el problema y que por supuesto no conocemos. Para que todo esto salga bien, hay como unas etapas que son bastante típicas. De cada una de ellas sale un documento, en las primeras al menos sale un documento, donde uno, por ejemplo, identifica cuál es el objetivo, qué es lo que está tratando de impactar, cómo va a medir el éxito, y eso requiere hablar mucho con la gente del negocio. Esto no se resuelve con un equipo de datos que funciona en un silo aislado del resto de la organización. Si no tenés conocimiento del dominio, no vas a poder plantear bien el problema, ni identificar los casos de uso, con lo cual va a tener que haber una primera etapa donde sale un pequeño documento donde se dice cuál es el objetivo, cuál va a ser el criterio del éxito, y recién ahí pasás, si querés, a un segundo momento donde empezás a entender los datos que tenés, a escribir un documento de requisitos de integración de alguna manera. Luego de eso, recién te empezás a meter mano en los datos, y es donde empiezan a aparecer todos los problemas típicos de inconsistencias, observaciones que no se pueden juntar entre distintas tablas, valores faltantes, etc. Todo lo que sabemos que puede salir mal y que probablemente ocurra en ese momento, es natural que ocurra. Recién una vez que esté resuelto todo eso va a ser a la parte de modelización. Y muchas veces escucho que se dice, bueno, la gente de datos pierde el 80% del tiempo acá, ¿no? En la parte de preparación. Y solamente 20% armando un modelo. La verdad que en realidad es 80% hablando con gente y tratando de entender el problema, y después es 20% armando el modelo. Si yo hago mal toda esta primera etapa, por más que limpie bien los datos, si está mal el objetivo, el caso de uso no es relevante, la verdad que no llegamos muy lejos. ¿Qué es armar un modelo? Lo que hicimos hace un rato. Hacer competir reglas de alguna manera. Hacer competir reglas para ver cuál funciona mejor. Eso es todo. Y después viene un momento crítico, que es el que les comenté con la analogía del examen. Vos estás por salir a dar el examen y querés testear con unas preguntas que son nuevas, que no viste hasta ese momento, y ahí es donde pasás o no pasás cierta vara. Y es importante que esa vara de pasás o no pasás, de alguna manera la tengamos predefinida, porque si no, quizá voy a reaccionar a cómo le fue a mi modelo sobre ciertos datos, y voy a fijar un criterio de éxito en función de lo que me dio en unos datos particulares.
Y entonces, si uno fija un criterio de éxito en función de lo que te dio en una muestra particular, la verdad que es un poco raro, porque de alguna manera estoy reaccionando a información, y si uno piensa la performance de un modelo sobre unos datos, y piensa que esos datos tienen un componente de aleatoriedad, o sea, tengo observaciones que podrían haber sido distintas tranquilamente, no puedo de alguna manera estar muy seguro tomando decisiones sobre ese número. Yo debería, antes de ir a ver, de entrar a esa etapa de evaluación, tener una idea en la cabeza de que es una performance aceptable, y esa performance aceptable tiene que ver con el dominio en el que esté trabajando. En cuestiones de medicina, probablemente la vara aceptable sea bastante alta, porque los errores son muy costosos, por ejemplo. Pero tenemos que tenerlo charlado todo eso. Recién una vez pasada esa etapa, vas a ir a sacar ese modelo, hacer un deployment, tirar ese modelo al mundo, y ahí no termina el juego. Ahí empezás una iteración. ¿Por qué? Porque probablemente ese modelo que saques al mundo en algún momento termina teniendo que ser reemplazado. Eso puede ocurrir porque los datos se van modificando en el tiempo, el input que vos recibís del mundo es distinto. Eso puede ocurrir de forma relativamente lenta o puede ocurrir de forma totalmente brutal, súper rápida, como pasó hace pocos meses atrás. Piensen, por ejemplo, todos los modelos que estaban pensados para cuestiones de logística y de supply chain. Ante los cambios que hubo por coronavirus, hubo un montón de problemas en términos, para hacerlo bien fácil, por ejemplo, predecir la demanda de cierto producto para saber cuál es el stock que yo quisiera tener. O imagínense una aerolínea que tenía un modelo para predecir la cantidad de tickets que va a vender a cierto precio, y de repente esos modelos se rompen. ¿Por qué? Porque cambió el mundo, estás en una situación muy, muy, muy particular. ¿Sí? Con lo cual sabemos que ese modelo que pasó todas las etapas y que sacamos a la cancha, eventualmente va a ser reemplazado o como mínimo reentrenado. Dicho todo esto, hay que tener cierto cuidado. Como les decía, uno tiene siempre tendencias a creer que encontró una solución que es mejor de lo que realmente es. Y se olvida un poco que a veces puede tener suerte o puede tener medidas que dan muy bien porque tuvo cierta ventaja, porque ese problema tenía, o esos datos en los que estabas trabajando tenían alguna situación particular. ¿Se recuerdan hace 12 años atrás, cuando fue la época de la otra... no fue pandemia, pero la época de la gripe aviar, 2008-2009, Google sacó una herramienta para predecir la evolución de los casos en función de lo que la gente buscaba en Internet. ¿Qué pasó? Bueno, uno se imagina que en Google tienen claro cómo entrenar y cómo validar un modelo, el error no vino por ese lado. Lo que pasa es que después se hizo público, entre otros factores que se asocian a por qué empezó a salir mal este modelo, se hizo público que estaban haciendo estos modelos en base a lo que la gente buscaba en Internet, con lo cual la gente puede haber cambiado sus conductas. Vemos acá una diferencia enorme entre lo que el modelo estaba diciendo y la cantidad de casos que había. Y en este caso en particular hay alguna historia bizarra, también graciosa, sobre qué cantante se hizo famoso en esta época. Se hablaba de la fiebre de Bieber, por ejemplo, y eso era, por ejemplo, una búsqueda de la palabra fiebre que no tenía nada que ver con que tengas un familiar enfermo. Ejemplo bizarro, gracioso, pero para que recuerden que probablemente el modelo que parece que funciona, cuando lo saques al mundo, se enfrenta a situaciones distintas, raras, que no se pueden prever. Y para sacar todo esto adelante no vas a poder resolverlo con una sola persona. A veces nos llegan pedidos de búsquedas, y entonces uno habla con una persona que está buscando a alguien y te dice, Pablo, mira, necesito que me ayudes, vamos a armar el equipo de datos. Ah, bueno, ¿qué necesitas? Un crack, te dicen. Vos decís, pero definime un poco, ¿qué es un crack? Y alguien que, no sé, es un crack, que escribe código rápido. No, pará, charlemos un poco de quién es el equipo que va a resolver esto. Los unicornios en general no existen, no vas a tener una sola persona que resuelva todo, vas a tener que tener un equipo, porque vimos que hay un montón de tareas muy, muy, muy distintas a realizar, con lo cual está bueno tener bien claro que por más que parezcan que son dos iguales los que van a resolver esos roles, no lo son y tienen habilidades muy distintas. Si empezamos hablando de los requisitos del dominio o de entender los costos de equivocarme en direcciones distintas, bueno, eso va a requerir a alguien que esté más cerca de un analista de negocio que de alguien que escribe código rápido. ¿Para qué necesito que escriba código rápido el que tiene que avivarse de cuáles van a ser los costos de equivocarme en un sentido o en el otro? Yo necesito que entienda el dominio esa persona. Después necesitar a alguien que entienda bien la integración que vamos a tener que hacer de todas esas fuentes que queremos usar para el proyecto. Después de necesitar a alguien que pueda armar un prototipo de un modelo. Y si quieren, ese científico de datos que se va a ocupar, estaríamos por acá abajo, de armar mi prototipo de modelo, puede venir hasta en distintas variedades. A veces puede ser una persona que para resolver ese problema va a usar tecnología, va a usar algoritmos, por no decir tecnologías, ¿sí? O herramientas que ya están generadas. Y en otros casos va a tener que inventarlas, porque está atacando un problema que no tiene una solución conocida. Con lo cual ese científico de datos a veces va a ser más aplicado y a veces va a ser un perfil mucho más de investigación
que eventualmente va a inventar un algoritmo nuevo para resolver un problema. Y todo eso va a estar de alguna manera bancado por un ingeniero de datos o un equipo de ingeniería de datos que se ocupa en general de la infraestructura de datos de la empresa y en particular, y ahí puede haber medio un híbrido entre el científico de datos y el ingeniero de datos, se va a ocupar de poner en producción esos modelos, porque un modelo de Machine Learning no es un archivo con un poco de código que yo tengo en algún lugar de una computadora. Tengo que tener forma de que la gente, o de que lleguen datos nuevos, que se hagan predicciones en tiempo real. Imagínense, aparte en escala de una red de distribución, en una industria como puede ser la del agua o la de electricidad. ¿Sí? Y por supuesto me va a faltar algún líder de este equipo y cierta conexión con el resto de los equipos de desarrollo. Si voy a terminar armando una aplicación, una página web, la gente que hace ciencia de datos no sabe necesariamente de desarrollo de aplicaciones móviles. Son como dos mundos bastante distintos. Ni hablar si pretendés que esa aplicación móvil sea más o menos estética, ¿no? Todos queremos usar una interfaz que se parezca más a Spotify que a un diseño que pueda hacer yo. ¿Sí? Estén seguros de eso. Va a ser bastante feo lo que diseñemos nosotros. Necesitamos también, si esto termina en una página web o en una aplicación, una interfaz bastante más atractiva. Bien. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿De tiempo? ¿Preguntas? Para hacer todo esto hay un montón de tecnologías disponibles. Quise poner una imagen que enfatice justamente esto, que es un gran despelote de tecnologías distintas. Lo importante es elegir cuál querés usar para determinado rol dentro de todo ese proceso. Es muy complicado si dentro de una organización vos tenés un equipo que hace lo mismo que otro equipo y uno trabaja en R y otro trabaja en Python. O dos equipos de BI que uno usa Tableau y el otro usa Power BI. La verdad que es un problema, va a haber redundancias, es algo a resolver. Igual que el acceso a métricas básicas. Por supuesto que es muy difícil replantear toda la arquitectura de información de una organización, pero por lo menos que todo el mundo tenga acceso a ciertas métricas que estén definidas de una manera homogénea, que estemos todos de acuerdo de lo que estamos hablando y de dónde lo levantamos. Eso es básico para que después podamos llegar a estos proyectos. Y como les decía, estamos en un momento donde avanzó mucho lo que se conoce como auto machine learning, que esencialmente consiste en yo te puedo dar una tabla de preguntas y respuestas y no voy a tener que saber cuáles son los algoritmos que podrían llegar a funcionar para ese problema, sino que eso va a estar de alguna manera resuelto, o se van a probar distintos algoritmos, siempre empezando con la intuición de que si un algoritmo sencillo resuelve el problema, terminó ahí la película. Sencillo quiere decir que es rápido de entrenar y que es interpretable. Si necesito más complejidad, la voy a ir a buscar, pero solamente después la voy a buscar. Todo eso está bastante resuelto hoy por hoy. Y del lado de la infraestructura también tenés bastante resuelto el problema, tenés servicios como los que tiene Amazon Web Services, tanto para poner en producción un modelo que vos hayas construido y prototipado, o servicios de Machine Learning, de vos subís los datos y obtenés un modelo como hicimos hace un rato. Ahora, hay que tener en cuenta que hay como una segunda capa de exigencia sobre estos modelos. Hasta hace unos años la exigencia era que funcione bien, nada más, que funcione bien para hacer predicciones. Hoy por hoy tenés un montón de exigencias que tienen que ver con el grado de interpretabilidad, con el grado de fairness, que en una traducción podría ser de justicia de ese algoritmo, de cómo está tratando ese algoritmo, sobre todo cuando sean datos de personas, quizá no de una red de distribución. Piensen más en el lado de usar datos de los clientes de la empresa que características físicas de una red de distribución. Cuestiones que tienen que ver con usar interpretabilidad para poder hacer auditoría del modelo y entender si el modelo funciona bien por los motivos correctos. Hay un caso muy gracioso conocido de un modelo que separaba en imágenes fotos de perros de fotos de lobos. Y en realidad se encontró que después no estaba separándolas, o que en verdad no estaba separando las imágenes por el motivo correcto, sino que las estaba separando porque en todas las fotos de los lobos había nieve en algún lugar de la imagen. Con lo cual, lo que vos tenías no era un modelo que separaba lobos de perros, era un modelo que encontraba nieve en las imágenes. Y eso es relevante para un montón de cuestiones de seguridad. Si voy a tener modelos que autónomamente están tomando decisiones de gestión de una red de infraestructura sensible, debería entender por qué funcionan bien o por qué no funcionan. Hablé un montón, me queda, entiendo que poco tiempo, pero no quería dejar pasar la oportunidad. Primero de recomendarles o pasarles un par de referencias. Este libro de Data Science for Business es Técnicas y contextos, casos de uso. Y este segundo libro de Burko, que salió este año, tiene que ver más con la parte de cómo vamos a poner en producción todo esto, cómo vamos a monitorear en producción, que es algo que se suele dejar bastante de lado, pero es súper relevante. Dicho eso, Francisco, si te parece, si me das el ok, si los participantes me aguantan un rato más, tenía también otra cosa para comentar que tiene que ver con el dominio ese de la avenida del centro, que habíamos dicho, del mundo de inferencia. Es un mundo que a veces se deja un poco de lado porque parece que es menos atractivo que el de Machine Learning, pero es súper crítico. Tiene que ver con cómo tomamos decisiones cuando no sabemos
cuando no conocemos todo lo que nos gustaría conocer. Cuando te cuentan el ejemplo típico de lo que es hacer inferencia es, bueno, imagínate que hay un bosque donde vos quisieras medir la altura de todos los árboles y hacer un promedio de eso. Y no podés hacer eso porque es muy caro ir a medir todos los árboles. Entonces trabajás con algunos de los árboles. Entonces uno dice, ¿y esto para qué me va a servir? Esta idea de cómo generalizo a partir de lo que puedo observar en un grupo pequeño a lo que pasa en el universo más grande que me importa estudiar. Les pongo un ejemplo. Campañas de este año para que la gente tome ciertas prácticas ante coronavirus. Se hizo un experimento donde se trató de aprender cuál era el mensaje más efectivo, o sea, cuál forma de presentar este mensaje sobre la forma de lavarse las manos era más efectiva. ¿Y cómo se mide la efectividad? Y esto parece que es difícil, porque si uno empieza a pensar la efectividad de alguna manera, es como que vos tenés una tablita, ¿no? Con los nombres de potenciales personas que ven un anuncio, no sé. Soy muy creativo con los nombres, Juan y Carlos, vamos a poner. Luego después al lado tenés distintas columnas que podrían ser distintos anuncios, y podrías tener una medida que sea anuncio 1, anuncio 2, si fue efectivo o si no fue efectivo. El problema es que a la misma persona le puedes mostrar un anuncio a lo sumo en el mismo momento del tiempo. No le puedes mostrar dos cosas al mismo momento del tiempo. Y si le muestro una después de la otra, yo no sé si la persona se confundió con los dos anuncios distintos o si fue efectivo el anuncio por cuál de las dos fue. Entonces tengo un problema que es observacional, que es parecido al del bosque, que te cuentan siempre en estadística. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, quizá para cada persona yo no puedo observar qué hace si recuerda las buenas prácticas de lavado de manos luego de ver un anuncio o luego de ver el otro, porque no le puedo mostrar a la misma persona las dos cosas juntas, le puedo mostrar una sola. Entonces, lo que típicamente se hace es hacer experimentos donde a cierta gente le mostrás una cosa y a cierta gente le mostrás otra cosa, y tratás de aprender del experimento. Por supuesto, los grupos tienen que ser comparables para hacer eso. Yo no tengo que elegir mandar observaciones a un grupo que ve cierto anuncio en función de sus características, porque ahí estoy mezclando peras con manzanas. O sea, tengo que elegir gente para integrar grupos distintos, casi tirando una moneda, digamos, para elegir a qué grupo va cada uno. Y este es un experimento de este año, encontraron algunas características que tenían que ver con cuál era la mejor forma de promover este mensaje, un experimento que se publicó o lo publicó el equipo del Behavioral Insights en Reino Unido, y que es bastante impactante, porque uno piensa que es una cuestión trivial, ¿no? La forma en la que una compañía comunica o hace una campaña que tiene que ver, por ejemplo, con un caso de uso del agua, como puede ser lavado de manos en el contexto de coronavirus, pero encontraban diferencias muy grandes. Básicamente lo que hacían era mostrarle anuncios distintos a las personas y después le hacían preguntas. Decime el paso 3, por decirlo de alguna manera. Decime el paso 4, era como un examen de doctor Vilardo. ¿A quién marcás? Le preguntaban a la gente. Y encontraban que la verdad que no daba lo mismo qué anuncio habías visto. Había anuncios que eran mucho más atractivos y lograban que la gente recuerde. Eso tenía que ver con la forma en la que presentabas la información, el uso o no de color. ¿Se imaginan si fuera una campaña y apareciera todo escrito con letra muy chiquitita y hubiera mucho texto? Bueno, probablemente nadie lo leería. Entonces, todo ese tipo de decisiones de implementación de una estrategia, que puede ser, tenemos que comunicar mejor este contexto, se pueden optimizar. ¿Cómo se optimizan? Haciendo experimentos. Experimentos que hoy por hoy en muchos casos terminan siendo online, ¿sí? Y para hacer experimentos online hay todo un mundo también. Así como les recomendé libros para la primera parte, tienen también un montón de referencias para esta otra parte, que tienen que ver con desde cómo los estructuro conceptualmente, por eso les serviría Kojavi, a, che, ¿qué tecnología, qué plataforma uso para hacer estos experimentos? Si son a gran escala y demás, y ahí te serviría algo como esta referencia de la gente de Split. Es una compañía que tiene una plataforma para experimentos. ¿Cómo estamos de tiempo, de energía? Yo tengo más slides. Dale, si querés 5 minutos más, Pablo, y abrimos preguntas. Que tienen que Dale, perfecto. Último punto que quería mencionar. Cuando uno piensa en hacer algo con datos, muchas veces surgen como dos alternativas, ¿no? Cuando la gente piensa en monetización de información, en extraer valor, piensa, por un lado, en algo casi ilegal, de vender datos, o por otro lado, en algo muy, muy, muy complicado, de hacer un modelo de machine learning que entonces sirva para saber qué producto recomendarte, algo muy difícil y muy de la industria, si querés, de marketing digital. Pero hay un montón de cosas en el medio que pueden ser estrategias relevantes. Y tenía un disparador que me parece interesante, que es, puedo usar datos incluso como una garantía cuando pido un préstamo. Y fue, por ejemplo, lo que hizo United Airlines en un contexto de crisis hace poco. Tuvo que pedir un préstamo y puso como garantía un conjunto de datos. Tomemos magnitud de eso. Puso como garantía y fue evaluado en $22.000 millones un conjunto de datos de su programa de viajeros frecuentes. Y uno puede pensar, ¿y pero qué hay ahí adentro que sea valioso? Bueno, tenés primero quiénes son esos viajeros frecuentes, cosa que puede ser relevante para otras aerolíneas de la industria. Y además tenés datos de
la gestión del programa, por ejemplo, de a qué precio le vendía United las millas a una tarjeta de crédito que después se las daba a sus clientes como un beneficio, con lo cual hay un montón de información relevante. Ese disparador nos tiene que hacer pensar que monetizar información a veces puede no ser o puede no requerir hacer una analítica súper sofisticada. Puede haber un montón de formas de transformar en valor esa información. Me gusta siempre recordar el ejemplo de los Simpsons cuando Homero estaba buscando maní y se encontraba un billete de dólares y empieza a hablar con sí mismo y dice, pará, el dinero se cambia por maní, entre otras cosas. Bueno, los datos tienen un montón de formas de ponerse en valor, no es que solamente tengo que venderlos o hacer una analítica súper compleja. Para eso se me ocurrieron dos ejemplos que son conocidos y son divertidos. Uno tiene que ver con algo que pasó en Nueva York. Tenían un problema en la red de alcantarillas. Esencialmente aparecían tapadas las alcantarillas con un montón de grasa que se sospechaba que era de restaurantes que no cumplían con determinadas políticas sobre qué tenían que hacer con todos esos residuos y los tiraban. Y entonces el problema es, bueno, ¿y cómo resuelvo entonces que se me están tapando las alcantarillas? ¿Tengo que mandar personas a chequear toda una red muy compleja? ¿O tengo que usar un modelo súper complejo para hacer eso? No, lo que hicieron fue avivarse de usar una fuente externa de datos que no era propia de la empresa que administra la red de cloacas, que es un registro rarísimo que tenían de empresas, de restaurantes, que no tenían contratado una compañía que se ocupe de gestionar los residuos de grasa. Algo que uno podría decir, ¿y qué valor puede tener acceder a ese registro? Bueno, para este problema particular, lo que hicieron fue darse cuenta que si una compañía no tenía contratado el servicio de ninguna empresa que hacía la recolección de residuos específica, probablemente era una compañía que estaba tirando esos residuos donde no tenía que tirarlos. Con lo cual lo que hicieron fue cruzar dónde estaban ubicados esos restaurantes, dónde estaban las cloacas cercanas a esos restaurantes que no tenían contratado ese tipo de compañía, y encontraron, por supuesto, lo que ustedes imaginan, que eran esos los que estaban llenando las cloacas. Con lo cual se ahorraron un costo enorme de tener que inspeccionar toda la ciudad, y ahí no hubo una analítica muy avanzada, no hubo un modelo de machine learning, lo que hubo fue un cruce de dos tablas de datos, una que te dijera la ubicación del restaurante y otra que te dijera si ese restaurante tenía o no tenía contratada una empresa especializada en recibir ese tipo de residuos. Otra, que también es poco convencional, las ciudades que tienen mucha infraestructura, por ejemplo, una red eléctrica con un montón de postes de luz. Gestionar esos postes de luz, ir a arreglarlos, puede ser caro. Por ahí son muchos, están distribuidos geográficamente, tengo que moverme mucho para ir a arreglarlos. Bueno, capaz que esos postes de luz estén funcionando, no es solamente de interés para la empresa o para la municipalidad de esa ciudad. En Los Ángeles lo que hicieron fue, de alguna manera, alquilar los postes de luz a empresas de celular que tenían necesidad de poner esencialmente puntos de Wi-Fi por todos lados, y entonces la ciudad pasó de invertir un montón de dinero en mantener esos postes en funcionamiento a cobrar un alquiler por los postes de luz. ¿Por qué? Porque esas empresas se beneficiaban de poder tener una red de Wi-Fi mucho más amplia, y además esos mismos postes inteligentes estaban registrando un montón de cosas que tenían que ver con el tránsito, por ejemplo. Con lo cual, tener un poste inteligente empezaba a permitirte registrar cosas que antes no registrabas, que a su vez te pueden servir para monetizarlas de otra manera. Cuando decimos monetizarlas no es pensar solamente en un beneficio económico, es un beneficio para la organización, costos que podemos evitar, por ejemplo. Bien, para hacer esto hay formas incluso de poder jerarquizar. Cuando uno piensa en evaluar información, en elegir entre alternativas, en elegir entre proyectos distintos, a veces dice, bueno, pero ¿cómo sabemos si un dataset amerita cierta inversión en seguridad o en limpieza o en calidad de datos y otro no? Bueno, hay esquemas actualmente para hacer lo que se llama evaluación de activos de información, y por ahí poder poner una jerarquía y decir, tenemos recursos limitados para invertir en seguridad y calidad de datos, vamos con este dataset y no con este, que nos va a servir y nos va a abrir la puerta de tal mejora de performance en la organización, o le va a pegar a tal KPI, o tiene tal valor fundamental porque tenemos una información que es casi propietaria porque nadie más la tiene y que representa muy bien determinado segmento y que tiene una vida útil muy larga por delante. United tenía casi todos los registros de viajeros de cierto poder adquisitivo que la competencia no tenía, que iban a tener un uso prolongado por delante, y registros que eran de buena calidad. Listo, eso es un dataset valioso. Todo eso se puede hacer y se puede ordenar, no es que uno tiene que elegir en la neblina en este tipo de proyectos. También, ¿cómo monetizo activos de información? ¿Cómo los evalúo? Libros enteros nuevos sobre esto. Ahora sí me quedé sin slides. Oficialmente. No, sigue. Hay uno más, pero este es casi motivacional. ¿Qué tenemos que hacer después de esto si logré motivarlos? Bueno, empezar a pensar en los casos de uso, esencialmente, y pensar que esto es una evolución. No tengo que entrenar mañana un modelo de Machine Learning. ¿Para hacer qué?
Lo primero es entender qué es lo que tenemos, qué arquitectura de datos nos gustaría quizá tener, para empezar a medir cosas que no estamos midiendo. Esencialmente entender que este cambio hacia otra forma de gestionar no es una moda, a veces parece que es una moda, pero llegó para quedarse, y que no es algo que se va a hacer con un equipo de datos súper técnico aislado en un silo, sino que va a involucrar a toda la organización y que sirve no solamente para que del lado de tus usuarios la calidad de servicio recibida sea mejor, sino para que la gente trabaje de otra manera, trabaje mejor, se ocupe de cosas más interesantes y, por ejemplo, evite tareas que pueden ser bien repetitivas o que no agregan demasiado valor. Ahora sí, llegué al último. Creo que pasaron 7 horas más o menos desde que empecé a hablar. No, estuvo muy buena, Pablo. Estuvo muy buena la charla, en serio, ¿eh? Pero igual abrimos, tenés 2 minutos más, abrimos un poquito de preguntas breves para dejar a los a algunos participantes preguntar. Empiezo yo rápido. ¿Tuviste algún contacto? ¿Podés contarnos alguna experiencia respecto de algún modelo nacional ligado a la administración pública en el cual vos hayas visto que se desarrollaran algunos de los modelos y los sistemas que nos contaste y detallaste, sea éxito o fracaso, y bueno, y sin invocar a nadie, digamos, en la medida de lo posible? Entendiendo que AISA es una empresa semipública y que sus datos son también información pública, con lo cual, esa es un poco la pregunta. ¿Cómo trabajar? ¿Qué ejemplos viste vos, por lo menos a nivel local, en el Estado argentino, nacional, provincial, Cava, de casos de éxito en que la administración pública pudo aplicar algún proceso de inteligencia artificial? Bueno, en la justicia de la ciudad han avanzado mucho lo que tiene que ver con automatización de procesos, por ejemplo. Pero lo que es importante de ese caso es un tema de transformar la forma en la que funciona esa organización y no tanto de la técnica específica que vayas a usar. Porque, por ejemplo, en el caso de una administración judicial, por ejemplo, hay muchas reglas sobre procesos internos que son conocidas. O sea, yo no necesitaría usar Machine Learning para aprender las reglas, sino que de alguna manera tendría que escribir esas reglas que ya son conocidas en algún lenguaje particular y que haya una infraestructura que soporte todo eso. O sea, que alguien pueda pedir un informe, digamos, de determinadas características y recibir un PDF desde una interfaz de usuario más o menos amigable. Si tu pregunta iba más por el lado de, quizá, estoy pensando ahora en términos de privacidad, por el tipo de datos que se usan, ahí también hay un montón para hablar que tiene que ver con cómo se garantiza privacidad, digamos. Privacidad históricamente uno pensaba que era, vamos a borrar la columna del nombre. Ahora, si yo borro la columna del nombre y, no sé, poner que agarro la lista de gente que trabaja en Digital y borro la columna del nombre y te digo, mira, el rol de esta persona es tal, te digo es de Vélez, borré el nombre, pero era yo, probablemente. O sea, no había mucho más chance. Entonces, el punto es, cuando vos tenés un montón de registros de personas, se puede identificar quién es la persona por más que el nombre esté borrado. Hay un montón de anécdotas de ese estilo de datasets diversos, y eso es particularmente relevante cuando hay información como ubicaciones geográficas. Porque los movimientos de una persona o las ubicaciones de las que se interactúa con esa persona, básicamente son como una firma. Y en eso hay algoritmos que avanzaron bastante en los últimos años que sirven para garantizar privacidad. De alguna manera lo que se hace es poner un poco de ruido en el dataset, meter un poco de aleatoriedad en algunos registros que no permiten reconstruir exactamente qué es lo que cada persona respondió de alguna manera en cada uno de los campos. El ejemplo más fácil de eso es lo que hacían los sociólogos en los 60 cuando le preguntaban a la gente preguntas sensibles y le decían, bueno, antes de responder tirá una moneda y me respondés la mitad del tiempo la verdad y la mitad del tiempo lo que dice la tirada de otra moneda. Con lo cual, el tipo que registraba los datos no sabía si la persona te estaba diciendo la verdad o te estaba diciendo lo que le dijo una moneda, pero si vos le haces una pregunta de tipo sí o no, con esa estrategia sencilla, podías recuperar, por ejemplo, qué proporción de gente decía que sí o no, más allá de que hayas metido un poco de aleatoriedad en el camino para ocultar exactamente quién te dijo que sí o no a determinada pregunta que puede ser sensible. Y como eso hay un montón en los últimos, desarrollado en los últimos años, justamente pensando en que la privacidad es un tema central y que querés proteger no solamente los registros de los individuos, sino proteger de alguna manera el modelo que aprendió de lo que hace una persona, porque ese modelo también puede haber incorporado información de los usuarios.
Bien, la última te hago, Pablo, es una pregunta doble, así ya dejamos a los equipos, a los chicos y chicas que vayan a los equipos. Marjorie Espinosa pregunta cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial. Siempre es identificable en nuestro IP. Y yo a eso les sumo que esto es una pregunta más que de confirmación, pero tengo entendido que el primer país en regular el uso de algoritmos es Nueva Zelanda. ¿Vos sabés si ese tipo de legislación está en avance, está en proceso en otros países, o es una mirada que se viene en la regulación de algunos alcances de algoritmos? A ver, cuando hablamos de regular algoritmos, hay, como les comentaba hace un rato, justo tenía el slide, voy un cachito para atrás, a ver si lo encuentro rápido, de estas nuevas demandas. Y cuando pensamos, acá está, en nuevas demandas, cuando se habla de regulación, muchas veces se está pensando en algo más en el dominio de esta parte verde de acá arriba, donde dice que sea justo. Y el campo de lo que es fairness en Machine Learning existe esencialmente hace 3 o 4 años. Es un campo que trata, pues es una pregunta difícil, saber si un modelo está siendo justo. Les pongo un ejemplo. Una forma de evaluar eso es por el lado de cómo trata el modelo a gente de grupos distintos. Es como, por ejemplo, si vos fueras a pedir un crédito y vos lo vas a pagar. Y tenés un grupo de gente que por ahí es de cierta, no sé, minoría religiosa, por poner un ejemplo, que te va a pagar el crédito. O sea, gente que es de una minoría que te lo va a pagar. Y vos tenés gente que es de la mayoría religiosa que también te lo va a pagar. Una forma de evaluar fairness es pedirle un modelo de scoring bancario que haga predicciones para los dos grupos y ver cuál es la probabilidad de recibir un préstamo de cada uno de esos grupos. O sea, gente que es del grupo mayoritario y que me va a pagar, ¿qué probabilidad tienen ellos como grupo de recibir un préstamo? O sea, ¿cuántos de cada 100 de ese grupo terminan recibiendo un préstamo? Versus cuántos de cada 100 terminarían recibiendo un préstamo del grupo que también me va a pagar, o sea que no habría motivo para que no lo reciba, pero que era del grupo minoritario. Y por supuesto no te dan siempre exactamente iguales esas probabilidades, pero en el mundo anglosajón eso está relativamente, no sé si más avanzado en términos legales, pero más discutido al menos, tienen un criterio de qué tan lejos podés estar de ese 50, de esa igualdad de probabilidades para poder decir que el modelo es justo o no es justo, porque nunca te va a dar exactamente igual la probabilidad, pero tienen como una regla de, bueno, pero que no esté muy lejos tampoco, porque si está muy lejos, ahí sí siento que hay un tratamiento injusto. Si los dos te van a pagar, o sea, en la realidad no sabes quién te va a pagar después, pero en los datos históricos sí lo sabes. Si en datos que ya viste lo que pasó, gente que te hubiera pagado tiene probabilidades distintas de entrar según el grupo al que pertenece, en términos, por ejemplo, de identidad religiosa, tenés un problema. Eso se puede evaluar. Lo que pasa es que es difícil de legislar, porque una cosa es problemas que pueden haber los datos, y eso tiene que ver con datos en los que quizá la columna que querés tratar de predecir es la opinión de una persona, como pasa típicamente en las evaluaciones de performance en una compañía, donde quizá el modelo aprende a predecir lo que hubiera dicho el evaluador, pero el evaluador es una persona que tiene su visión del mundo que puede ser muy parcial. Entonces no querés que el modelo aprenda lo que hubiera dicho exactamente esa persona. Hay un montón de problemas de ese estilo que tienen que ver con problemas de los datos. Y después viene la segunda parte, que es, por más que los datos sean lo que sean, ¿qué aprendió ese modelo y cómo está funcionando? Ahí es donde uno usa esos criterios de justicia, de alguna manera, que son difíciles de contar a veces y son difíciles de legislar, de alguna manera. Donde sí veo más avanzado el tema es en lo que tiene que ver con el derecho a que a vos te expliquen, de alguna manera, lo que está pasando. Por ejemplo, la legislación que tiene Europa desde hace un par de años, para algunas situaciones te da la posibilidad de que vos puedas pedir una explicación. ¿Qué es una explicación? Poner un algoritmo que decidió algo que tiene impacto en tu vida. Acceso al crédito es el ejemplo típico de eso. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no accedía a ese crédito? ¿Por qué no accedía a esa promoción? Si esa promoción se basó en, o la asignación de la promoción se basó en un modelo que hizo una predicción sobre cuál era la oferta que te tenían que hacer, etcétera. Ese tipo de situaciones sí, pero es un pedido de explicación aproximado. Eso también es importante, ¿no? Lo que hacen estos modelos, si son muy complicados, no lo vemos directamente, vemos una aproximación en última instancia, con lo cual también es aproximada esa explicación que te van a dar. Pero son como dos dominios distintos, el preguntar por qué y tener una respuesta aproximada y el evaluar justicia o no del tratamiento. Eso último segundo es mucho más difícil. Bien, Pablo, te agradecemos muchísimo estar presente. Gracias también a todos los participantes y esta info que nos bajaste así rápidamente a nosotros nos sirve mucho para seguir avanzando en este día y medio, un día enterito que nos queda ya de hackathon. Así que, de nuevo, gracias. Ya dejaste tus datos ahí por si alguno quiere escribirte específicamente por algo. Muy buena la charla y nos vemos pronto. Un saludo a Lula y a Nelson también. Hasta luego. Chao, Francisco. Un abrazo, Pablo. Chau. Gracias a todos y todas por estar. Hasta luego.